Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bien, bueno, pues Alexi nos trae a Laurel's Giant Killer. Así que esa es la canción, Giant Killer. Em, bueno, no sé si hemos traído a esta banda con anterioridad. No me suena. A mí no me suena, por lo menos. Voy a comprobarlo. No, no la hemos traído. Así que bueno. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá y a ver qué nos ha traído Alexi. Me gusta mucho la sección rítmica, es decir, ese ritmo que va imponiendo la batería y el bajo, muy bien, muy presente, las dos, ese conjunto me gusta mucho. El sonido de la guitarra es muy, muy saturado, muy distorsionado. ¿En la guitarra o era el bajo? Era la guitarra. Creía que era el bajo, digo, madre mía. No, 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 no. Tiene buena distorsión. Yo diría que no, ¿eh? Tiene algo de distorsión el bajo, un poquito. Pero mira cuando empieza a tocar has visto, ¿no? Sí, 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 Es sí, decir, sí. el bajo tiene un poquito de distorsión. De hecho, es un bajo, es un jazz bass. Como el tuyo, ¿no? Sí, es muy parecido al mío de 5 cuerdas. Em, sí, parece por el mío sonido de los 70 por la distancia que hay entre pastillas, este no lo sé. Podría ser un setentero. El sonido me refiero, ¿no? Porque dependiendo de lo que separes la pastilla del diapasón de la del puente, tiene otro sonido, ¿vale? Entonces, el mío es que intenta emular el sonido de los jazz bass del 76-77. Sería el periodo mío. Vale, perfecto. Bueno, pues me gusta mucho cómo lo está haciendo ella De y... cuando nací yo. Sí, por ahí, por ahí. A ver, tenemos... a ver. A mí me suena un poquito entre rock y grunge. No sé qué te suena a ti, tío. Sí, bueno. Tiene tanta distorsión. Si fuera más rápido, Sí, sería casi punk. si tal vez con la voz le hiciera un poquito más agresiva, es demasiado amable, digamos, Sí, con la voz como para considerarlo, pero bueno, el sonido podría ser un sonido crudo, sí. sí, en ese sentido me gusta.
A ver, creo que son Amy, Ebisu y Mei, creo. Tendría que verlo. Sí, yo creo que sí, efectivamente. A ver, dentro del estilo y es que ellas mismas se consideran grunge, por lo que veo en su página oficial. Es, Ah, bueno, pues ellas dicen que entonces, hacen rock alternativo y grunge. Bueno, el caso es que me parece que tienen carácter, tienen así como la intención de tener una identidad propia, ¿sabes? Tienen personalidad y eso me gusta mucho. Am, bueno, a la hora de tocar, pues, la batería me parece potente, me parece directa, me parece que es un sonido bueno, no para en ningún momento. Es que claro, con el rollo de la batería también el sonido que transmite de la batería no es seco, sino es el sí, sonido sí, se expande un poquito, eh, reverbera, ¿eh? reverbera muy bien, perfecto. No tenía yo la palabra justa para describirlo. Y de vez en cuando hace algún fill para acentuar momentos de tensión y tal, pero yo creo que su función es, con esa energía que tiene ella, pues mantener ahí, digamos, soportando todo el peso rítmico, empujando el tema hacia adelante junto con el bajo de Bisu y que me parece que tiene unas líneas muy sólidas y muy activas de bajo, muy presentes, muy reforzando esa base rítmica, pero sin perder fuerza propia y le añade mucho cuerpo al estribillo. Y creo que el sonido en conjunto con la guitarra y tal y batería, bueno, pues hay un en ritmo y armonía, me parece que le da mucha densidad al tema, ¿no? La guitarra, me parecen, los riffs son enérgicos, pero son muy distorsionados. Es una textura muy, ¿sabes? Sí, Por ahí viene el tema grunge y todo eso, y bueno, es un sonido un poco estridente, hay que acostumbrarse, pero sin embargo le da un carácter muy agresivo al tema que se contrapone con la voz de ella que no rompe la voz, es una voz melódica, pero es expresiva, entona con intención, así que bueno, es un contrapunto que es sí, interesante. es un grunge interesante, porque es lo que estás diciendo, que Sí. claro, todas las bandas de grunge así que tienen la voz rasgada, pues, No es el típico, pero Kurt- el bueno de Kurt, pues ya vemos cómo tenía la voz, que la tenía rasgada ahí, pero lo que no está escrito, sí, el porque tío. claro, parte de ese sonido crudo y reivindicativo muchas veces es toda esa energía, pues también hace que rompan la voz y demás. Es un poquito jugar con el descontrol, pero me gusta. La verdad es que me gusta. Así que bueno, vamos a darle un poquito más al tema y a partir de ahí vamos sacando más conclusiones. らない一日が長く続いてくれてたらどんなに良かったのか
gusta con la fuerza que han terminado el tema. Ha Sí. ido claramente de menos a más. Me ha hecho gracia porque, digo, grunge hasta la forma de vestir de la batería, lo de la camisa de cuadros era muy típico de esa época. Además con el pelo así, toca como tocaba de Grohl. Sí, sí, y la camisa de... Bueno, a mí me ha... o los pantalones Lo que militares pasa, también. Dave Grohl estaba a tope ahí en todas las canciones. Sí, sí, pero bueno, a ver, cada uno tiene su estilo. Pero me gusta también un solo sencillo, como solía ser también, es muy patrón del estilo. El bajo me parece de lo mejorcito. Y ella tiene una forma de cantar curiosa porque afina muy bien, tiene esos armónicos que yo digo naturales cuando resuena su voz, cuando proyecta, pero después prácticamente no hace vibrato. Mantiene la nota, pero no la alarga ni, ¿sabes? Es decir, Tampoco le hace falta, hace ¿no? algún adorno, pero tiene una forma de cantar minimalista, Sí, ¿vale? sí, sí. Me gusta, sí, 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 sí. A ver, y el videoclip es la banda tocando con intensidad, tanto el montaje, los planos y demás, lo que quieren captar es la energía y la presencia de los músicos, tampoco mucho más, ¿no? En cuanto al tema, es que no veo letra oficial publicada, así que, pero bueno, a ver, por el estilo. Y por el tema que se llama Giant Killer, tiene que ser algo relativo a superación de obstáculos o desafíos. El tema de matar a gigantes es un arquetipo, ¿no? Es decir, evoca lógicamente figuras Es el asesino de mitológicas. gigantes, ¿no? Sí, No el efectivamente. gigante asesino. Giant Killer sería matar gigantes. Es que asesino de gigantes. Sí, no sé, yo estoy preguntando, porque Yo creo que se puede interpretar de las dos maneras. a ver San Google. Es que, no, 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 no. Es que estoy pensando, porque se puede, claro, a ver, es que no tiene tanto sentido decir asesino gigante como asesino de gigantes, ¿vale? Es decir, se puede decir asesino de gigantes. Yo creo que es la interpretación. Entonces, ¿qué sugiere esto? Pues, bueno, asesino de gigantes, David contra Goliat también. A ver, pues es donde el protagonista se enfrenta a un reto enorme, ¿no? Y aparentemente imposible de realizar. Eh, Esto es como el camino del héroe también, ¿no? Así que tiene que, simboliza el enfrentarse a las adversidades, romper límites que creías que no ibas a poder alcanzar, tener una actitud que propicie que lo puedas conseguir, eh, y no rendirte jamás, ese tipo de cosas. Ahora, yo no sé si la letra representa esto exactamente, ¿vale? Pero sería lo que simboliza. Bueno, pues muy bien, una banda muy interesante. Sí. ¿Sabes? Porque, bueno, la instrumentación es potente, la batería firme, las guitarras distorsionadas, un bajo profundo, cantando muy bien. Es un estilo grunge mezclado con rock alternativo, que la mezcla está bien. Sí, Sí, no sí, queda sí, mal. sí. Así que muy bien, perfecto. Am, Muchas gracias, Alexei, por traernos a esta banda. Y bueno, perfecto. Todo lo que sean bandas nuevas y que mira, es una mezcla curiosa, ¿no? Es un estilo de grunge que no me había planteado hasta el momento. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10
en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.